Libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Tenemos hoy la versión de la Biblia de las Américas. Libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Está en la pantalla y dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Amén. Una historia súper, mega, hiper conocida, que la conoce hasta la gente que no cree en el Señor, pero que han visto alguna novela, alguna película, alguna serie, porque se hizo de todo con la historia del éxodo de Israel. Ahora bien, el problema con el pueblo de Israel, uno de los grandes problemas en realidad, es que pasó tanto tiempo en esclavitud en Egipto que no conocían otra cosa, que su mente estaba muy atada a esa esclavitud. Entonces, en el momento que ellos fueron libres de esa esclavitud, su cuerpo físico salió de Egipto, pero su corazón quedó en Egipto, o Egipto quedó en su corazón. Entonces ellos tenían la libertad de que ya no los esclavizaban, de que ya no los azotaban para que trabajen, pero en su corazón lo único que conocían era la vida que llevaban en Egipto, porque hacía 400 años que estaban cautivos en ese lugar. Entonces, esa generación que estaba saliendo de Egipto no conoció nunca la libertad, porque nacieron en ese cautiverio, nacieron en esa esclavitud. Entonces, ellos estaban acostumbrados a tener esas fuertes jornadas de trabajo, a terminar agotados, destruidos después de tanto trabajar, y llegar a su casa a comer un poco de carne y algunas verduras que habían ganado con el sudor de su frente y con ese sacrificio. Ahora, tengamos presente también que Egipto nunca fue un lugar perpetuo, nunca debió ser en realidad un lugar perpetuo para Israel. Egipto nunca fue la idea que sea el lugar a donde ellos tengan que vivir, ya que Israel llegó a Egipto por la invitación de José cuando hubo hambre en la tierra. Jacob y sus hijos ya vivían en Canaán, que era la tierra que después fue la tierra prometida donde ellos tenían que ir. Ellos tenían que cruzar después el desierto para ir a Canaán, pero antes de estar en Egipto ellos ya vivían en Canaán, porque era la tierra que Dios le había dado a Abraham, a la que Dios lo había enviado. Ahora, sí es cierto que Dios había hablado a través de sus profetas que en un tiempo Israel iba a ser cautivo de Egipto, pero porque Dios ya conocía las decisiones o las malas decisiones que Israel iba a tomar. Una de las malas decisiones, una de las primeras malas decisiones que se tomaron, las tomó el patriarca de Israel, que fue Abraham, el padre de todas las cosas, de todo Israel. Él fue quien tomó la primera mala decisión por no saber esperar en Dios. Porque la promesa a Abraham fue que Dios le iba a dar a través de su esposa Sara a su hijo, el cual iba a venir toda esa descendencia. Y les habló acerca de todo lo que ellos iban a hacer, y era todo maravilloso. Ahora pasaban los años, Abraham se desesperaba, Sara le inquietaba la cuestión, porque decía: uy, mi marido se va a cansar de esperar. Entonces dijo: ¿sabes qué, Abraham? Usá a mi criada y tené un hijo con ella, y ahí vas a tener tu primogénito, ahí vas a tener a tu primer hijo. Ahora, el asunto es que la criada no era la que iba a recibir la promesa.
no era por la persona por la quien Dios había hablado. Y la criada era una egipcia. Entonces, ¿saben lo que hizo Abraham? En el espíritu, obviamente sin darse cuenta en ese momento, pero esos son los frutos de las malas decisiones que tomamos, le entregó su descendencia, el primogénito, a los egipcios. Entonces, en ese momento Abraham tenía a una egipcia que le servía, que era esclava de él, que era sierva de él. Y después todo Israel, por una mala decisión, terminó sirviendo a Egipto, porque Abraham entregó al primogénito, la primogenitura a su primer hijo, que debió haber sido con su esposa Sara, se la entregó a una egipcia. Esas son las malas decisiones que tomamos. Imagínense, dice la Biblia que Dios marcó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces imagínense que esta es la línea en donde Dios marcó el camino que yo tengo que caminar. Yo vengo caminando por acá, por la línea que Dios me marcó, y digo, che, acá este punto se está tardando mucho, entonces voy a buscar un atajo, o voy a hacer algo como para darle una mano al Señor, y empiezo a ir por otro camino. Ahora, cuando me doy cuenta de las cosas, este camino tiene demasiadas dificultades. ¿Por qué? Porque no es el camino que Dios me marcó. Y para volver al camino que Dios me marcó, en el medio de los dos hay 10.000 millones de obstáculos, así que o tengo que pasar por todos los obstáculos o tengo que volver a empezar en el punto en donde me desvié. Entonces, las malas decisiones que yo tome, que por más que no me dé cuenta en el momento que las estoy tomando, ahí en el momento no pasa nada. Todas las malas decisiones que yo tome desobedeciendo a lo que Dios me mandó a hacer, me van a llevar por un camino alternativo que va a estar lleno de problemas. Entonces no es que Dios nos desampara o que Dios dice, bueno, no quiero hacerlo ahora, me arrepentí, no quiero bendecirte tanto, y nosotros tenemos que decir, Señor, pero ¿por qué? Si vos dijiste esto, si vos dijiste la otra cosa. Pero Dios te dice, hey, yo te marqué este camino para que vos andes, y vos quisiste hacer las cosas a tu manera. Entonces, un poco de esto fue lo que inició que Israel termine siendo esclavo de Egipto, como para que podamos comprender las cosas del Espíritu. Ahora, volviendo a nuestro tema, que en realidad eso fue como un apéndice, como un dato de color. Israel estaba acostumbrado a esa vida, estaba acostumbrado a padecer, estaba acostumbrado a que los maltraten, estaba acostumbrado a vivir a los palos día y noche. Esa es la costumbre que tenían. Ahora, cuando ellos se fueron de Egipto, dice la Biblia que ellos fueron muy bendecidos a la hora de irse, que no se fueron con las manos vacías. Ellos se fueron contentos, estaban felices de que por fin podían salir de Egipto, pero no se fueron con las manos vacías. Dice Éxodo 12:35, dice, los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que le concedieron lo que le pedían, y así despojaron a los egipcios. O sea que no se fueron con las manos vacías. Encima que se iban a quedar sin empleados, los egipcios fueron casa por casa y le dijeron, bueno, dennos oro, dennos plata, dennos ropa, que nosotros nos queremos ir con toda la provisión. Y dice la Biblia que ellos despojaron a Egipto. Pero el asunto era que lo que Israel también había heredado era ese problema de esperar en el Señor. Así como su padre Abraham le había costado esperar en el Señor y cometió algunos errores en el camino, Israel también había heredado esto de que no sabía esperar en el Señor, porque ellos estaban acostumbrados a que le digan qué hacer todo el tiempo. Que venga alguien, una persona, y le diga, esto es lo que vas a hacer, vas a trabajar acá, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, esto es lo que vas a hacer. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, escuché el clamor de mi pueblo y ahora vas a ir a liberarlo. El pueblo de Israel había clamado por esa libertad. Había estado años pidiéndole a Dios que los saque de esa esclavitud, hasta que Dios contestó. No fue Moisés un día que se le ocurrió, bueno, vamos a irnos de Egipto, vamos a hacerle motín al faraón, nos vamos de acá, sino que Dios dijo, escuché el clamor de mi pueblo. Mi pueblo clamó, se quejó delante mío y dijo, yo me quiero ir de acá porque nos tienen
a los golpes, nos tienen esclavos y somos el pueblo de Dios. Ahora, otro de los problemas que tenía el pueblo de Israel, es que habían puesto sus ojos en el lugar equivocado. Porque en lugar de poner sus ojos en Dios, que era quien los había liberado de Egipto, a quien le habían pedido que los saque de ese lugar, habían puesto sus ojos en Moisés, en el hombre que representaba a Dios, en el hombre que Dios usó como instrumento para sacarlos de ahí. Y ellos, en vez de poner sus ojos en Dios, al que le habían orado, al que le habían pedido, se hicieron Moisés dependientes. Entonces, no hacían nada si Moisés no les decía lo que tenía que hacer. Y si les hacía falta algo, no creían que Dios lo iba a hacer. Iban y se lo reclamaban a Moisés. Entonces, a la primer dificultad, al primer problema que se encontraron, se empezaron a quejar. Pero ¿por qué nos sacaste de acá? Nos hubiésemos muerto en Egipto. Allá teníamos cebolla, teníamos ajo, nos íbamos a morir allá y por lo menos trabajábamos y estábamos a los golpes, pero nos quedábamos allá. Y no nos moríamos en el desierto. Dios había hecho un montón de cosas por ellos. Se habían cansado de ver los milagros de Dios. Pero cada vez que tenían un problema, iban y se quejaban con Moisés. Ahora, este problema también está en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, sabiendo que tenemos un Dios poderoso, sabiendo que tenemos un Dios maravilloso, grande, que tiene poder y que nos bendice y que nos ama y todo, dependemos siempre de un hombre para que haga las cosas. ¿Sabe que el mismo Dios que tienen los pastores lo tiene usted? Pero cuando encontramos a alguien que tiene necesidad, le decimos, tenés que ir a la iglesia si oran por vos. ¿Sabe que cualquiera de nosotros puede orar? Porque la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. No dice estas señales seguirán a los pastores. ¿Verdad? Entonces, como iglesia nos volvemos pastores dependientes y creemos en el Dios del pastor, así como Israel creía en el Dios de Moisés. ¿Sabe lo que decían los pueblos que escuchaban lo que pasaba en el desierto? El Dios de los israelitas. No decían el Dios de Moisés. Los únicos que no se habían enterado que tenían a su Dios eran los israelitas. Y nosotros muchas veces ponemos nuestra vista en los hombres cuando es Dios el que es el dador de todas las cosas. Y si decimos ser hijos de Dios, tenemos a un Dios que es nuestro papá. Todos nosotros podemos orar por un enfermo y se puede sanar. Todos nosotros podemos predicar el evangelio hablando de lo que Dios hizo con nosotros. Predicar el evangelio no tiene que ver con que te sepas la Biblia de memoria. Porque conozco 1 millón de ateos que saben la Biblia de memoria. Y hay un montón de brujos que conocen la Biblia de memoria. Y no por eso saben predicar. Predicar tiene que ver con contarle la buena noticia a la gente de lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios hizo con vos. Eso es predicar. Mostrarle a Dios como lo conociste. No como se supone que tenés que decir. No con un versículo de memoria. Sino vos cómo conociste, cuál fue tu experiencia con Dios. Eso es lo que tenés que contar. Eso es predicar el evangelio. Eso es ir y mostrar a Cristo a las personas. Ahora, la cuestión con el pueblo de Israel fue que era tan Moisés dependiente que cuando Moisés dejó de estar visible, porque en un tiempo Dios lo llamó al monte, estuvo 40 días con él en el monte, ya dejaron de ver a Moisés, dejaron de tener a quien quejarse. Entonces dijeron, bueno, ya está, Moisés se fue, no tenemos Dios, no tenemos nada, aun cuando Dios se seguía manifestando. Porque puedo asegurar que la columna de nube y la columna de fuego que los mantenía en el desierto seguía funcionando aun cuando Moisés estaba allá arriba. El maná seguía cayendo todos los días. Entonces la manifestación de Dios seguía estando. Todos nosotros podemos ver que Dios se manifiesta todos los días, pero como el milagro ya pasó, pensamos que Dios ya no está más. Pensamos que, bueno, lo de Dios ya pasó, fue en otro tiempo. Nos cansamos de ver cosas que Dios hizo. Los que tenemos años o tiempo en el evangelio nos hemos cansado de ver cosas que Dios ha hecho. Pero cuando vienen las dificultades, no está más Dios. Y dejamos de verlo a Dios como nuestra prioridad, como quien tenemos que ir en búsqueda de ayuda. Entonces, Moisés dejó de ser visible
Y ellos fueron a Aarón, a lo más cercano que tenían de Moisés, y dijeron: no sé qué onda Moisés desapareció, así que vos hacenos un Dios para que nosotros podamos adorar. Manejate. Entonces Aarón dijo: bueno, tráiganme todos los aretes que tengan, todas esas cosas de oro, de plata, y vamos a hacer algo ahí. De oro. Y vamos a hacer algo. Y ahora el asunto fue que gran parte de lo que ellos habían despojado a los egipcios, que se habían llevado como bendición, la terminaron usando en algo que no les iba a dar resultado. En algo alternativo, que no era Dios. Se habían cansado de ver cómo Dios los bendecía. Y pusieron lo que Dios le había dado en un altar que no les iba a dar resultado. Ahora, tengamos presente esto, que no es que a Aarón se le ocurrió, dijo: bueno, esta gente quiere un Dios, ¿qué les puedo inventar? Y miró así el ganado, dijo: ya sé, metemos un becerro, porque se le ocurrió ahí. El becerro era la representación de un dios que se llama Moloch o Moloch. Y ese dios Moloch, los sacrificios que recibía mayormente era de niños. Así que imagínense qué tanto se corrompió el pueblo de Israel en ese momento, porque esa era la ofrenda que le entregaban. Aparte de muchas otras cosas que no viene al caso mencionarlas, que eran bastante atroces. Eso era lo que ellos ofrecían. Ahora, cuando Aarón le hizo a este Dios, dijo: bueno, Israel, dijo el pueblo, este es el Dios que te sacó de Egipto. Moisés ya se fue, así que vamos a poner otra cosa que lo represente. Este es el Dios que te sacó de Egipto. Ahora, Aarón vio esto, dijo: bueno, esto se me fue de las manos. Y dice la Biblia que él delante del becerro trajo unas piedras y construyó otro altar, así como quien no quiere la cosa. Y dijo: bueno, ya está. Pero mañana es fiesta del Señor, Como diciendo: bueno, hoy pecamos, hoy hacemos cualquiera, pero mañana vamos al culto. Mañana pedimos perdón, traemos holocaustos, traemos ofrendas al Señor y solucionamos esta cuestión. Ya está, hoy les toca fiesta, pero mañana nos tenemos que volver a consagrar. Tenemos que arreglar la cuestión. Eso fue lo que sucedió. Ahora, esto puede sonar horrible, ¿no? Contándolo de esta manera, las cosas atroces que el pueblo hizo, pero sabe que de alguna forma también como iglesia muchas veces hacemos algo muy parecido. Gracias a Dios, bendito sea el Señor, que no con la misma magnitud que lo hizo el pueblo de Israel. Pero sí hacemos algo muy parecido muchas veces, y es que ofrecemos nuestra vida en un altar equivocado que después no nos va a dar resultado. Porque fíjese que nosotros no tenemos problemas cuando tenemos que poner nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra atención en cosas que no tienen que ver con el Señor. Fíjese que si hay un evento que nos gusta, no tenemos problema de ir a hacer 3 horas de fila para entrar, pero tenemos problemas en venir a la reunión 2 horas. Fíjese que por ahí no tenemos problemas en gastar fortunas en otra cosa, pero tenemos problemas en darle a Dios. Y no estoy pidiendo plata, por favor, hermano, Dios me libre de hacer eso alguna vez. Pero muchas veces tenemos problemas. ¿Y sabe cuál es el asunto? Que en donde yo ponga mi prioridad va a ser el lugar a donde yo tenga mi altar de adoración. Porque la adoración se la lleva quien yo le doy mi prioridad. Lo más importante en mi corazón. Lo más importante en mi corazón es a lo que yo le voy a dar mi adoración. Antes se hacían altares de piedra para crear un altar en donde se recibe la adoración. Hoy no tenemos altares de piedra. De hecho, se ha dicho como iglesia muchas veces que este lugar es el altar. Este lugar no es el altar. Esto es una plataforma de madera donde nos paramos para que usted me pueda ver y que yo los pueda ver. Nada más. No es el lugar santísimo ni nada de eso, porque cuando Cristo resucitó el velo se rasgó. No hay más lugar santísimo. El altar de adoración es donde yo presente mi ofrenda, a donde yo presente mi adoración. Yo puedo estar en mi casa haciendo un altar de adoración y no está la plataforma, ni el púlpito, ni los instrumentos, ni nada, ni el pastor. Estoy presentando un altar de adoración. Ahora, a donde yo ponga mi prioridad es el lugar a donde va a estar ese altar de adoración. El asunto con las ofrendas es que cuando se ofrecen en un altar, esa ofrenda, como decía mi esposa cuando empezamos, esa ofrenda está muerta.
Lo que vos ofrezcas en el altar tiene que estar muerto. Por eso dice la Biblia que nosotros nos ofrecemos como sacrificio vivo, porque cuando venimos a Dios, morimos a nuestro ego, morimos a nuestro orgullo, morimos a nuestro yo, para que Dios se pueda manifestar. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La ofrenda tiene que morir. Ahora, ¿sabe cuál es el asunto? Que si la ofrenda no está en el altar de Cristo, no hay resurrección en esa ofrenda y no va a traer fruto. Cuando Israel ofreció en el altar del becerro, eso lo único que produjo fue más muerte, produjo más destrucción. Buscaron satisfacer su corazón con lo que deseaban en el momento, porque no es que Israel pobre se frustró y le dio la gana de pecar. Dice la Biblia que cada uno peca de acuerdo a la concupiscencia de su corazón. La palabra concupiscencia no es otra cosa que deseo. El pecado se da a luz de acuerdo al deseo del corazón. Todo eso que hizo Israel en ese momento delante del becerro de oro es todo lo que estaba en su corazón, pero que estaba reprimido ahí. Entonces, cuando la gente termina haciendo cosas que sabe que no está bien, no es que cayó en pecado porque se encontró con el pecado en el camino y cayó, sino que eso estaba en el deseo del corazón. Las personas no cometen adulterio porque cayeron en pecado. Jugaron con ese pecado durante mucho tiempo y después se dio a luz. Tuvieron pensamientos, después dieron algunos permisos hasta que terminaron haciendo lo que no tenían que hacer. Terminaron en una cama ajena. Pero es un pecado que estaba en el corazón. Por eso David decía: examina mi corazón y ve si hay en él camino malo y guíame por el camino eterno. Dios es quien puede examinar nuestro corazón. Él es el quien puede decirnos a nosotros qué es lo que está ahí. Porque nosotros no podemos saber lo que hay en nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, que escudriña los corazones. Entonces Israel expuso en ese altar lo que estaba en su corazón. Cuando mi corazón está rendido al Señor y cuando en mi corazón está el Señor, los deseos de mi corazón van a tener que ver con los deseos del Señor. Entonces yo voy a hacer lo que Dios quiere, porque está en mi corazón. El deseo del corazón es lo que expone lo que sale después. A veces ofrecemos nuestra vida en el altar equivocado y no nos trae fruto. Queremos que Dios nos responda, pero tenemos caminos alternativos. Queremos que Dios nos bendiga, pero tenemos caminos alternativos. Buscamos a Dios. Dios nunca es nuestra prioridad. Decimos: bueno, Señor, voy a esperar en vos por los próximos 5 minutos. Y si no me contestás, tengo un plan B por las dudas, que las cosas no funcionen. Pasa mucho, hermano, en la iglesia. Dios nos ha llevado a pelear mucho a nosotros como pastores con ese plan B. Yo soy una persona que siempre está calculando todo lo que tiene que hacer. Y digo: bueno, tenemos que hacer esto, así que si agarro de acá, saco de allá y esto y otro y lo muevo esto para este lado y lo corro para allá, más o menos lo tengo formado. Y el Señor me dice: no calcules. Ok, y dejo. Y bueno, pero si aparte no calcules. Y escucho el no calcules de Dios varias veces al día, porque uno quiere tener el control. Algo que nos pasó y siempre lo contamos cuando llegamos a Uruguay, que Dios nos sacó el control de las finanzas. Allá en Buenos Aires yo estaba acostumbrado a trabajar, estaba en una oficina con aire acondicionado, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, y a fin de mes cobraba. Se pagaba todo lo que se tenía que pagar y bendito sea el Señor, gloria a Dios, porque todos los meses tenía un sueldo y con ese sueldo sabía lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Hacía lo que tenía que hacer. Decíamos que teníamos fe, creíamos que teníamos fe, porque Dios nos bendecía. Cuando llegamos acá, ese sueldo desapareció. Al año recién conseguí trabajo
Y Dios no llenaba la alacena. Y te mordías porque no lo podías controlar. Veíamos la alacena llena, pero nos mordíamos porque no decíamos, bueno, vamos con esta plata a comprar tal cosa que queremos comprar, porque no teníamos el control de eso. Porque no sabíamos por dónde iba a venir. Dios nos bendecía, lo veíamos siempre, Dios nos bendecía. Pero no sabíamos de dónde iba a venir y nos frustraba no tener el control. En vez de gozarnos en la bendición que teníamos, nos frustrábamos porque no teníamos el control. Si hay algo de lo que Dios se encargó, es de sacarnos el control de las finanzas. Aún hoy que estoy trabajando, les puedo asegurar que no tengo el control de las finanzas. Y nunca sabemos de dónde va a venir. Pero sí hay algo que sabemos, es que Dios es fiel. Y que Él responde siempre y que Dios siempre llega en el momento que tiene que llegar. Dios nunca llega tarde. Pero hemos tenido que aprender a ofrendar y estamos aprendiendo a ofrendar nuestra vida en el altar correcto, que es el que trae respuestas. ¿Sabe que hay un tema con esto de las ofrendas? Porque a veces uno siembra su vida, siembra su tiempo, siembra su dinero y ve que las cosas no prosperan. Ve que las cosas no se mueven como pretendemos que se muevan. Y ahora vemos a otra persona que Dios la bendice, que Dios la prospera, que Dios la hace crecer y que hacen más o menos lo mismo que hacemos nosotros, pero a ellos les funciona. Vemos que hace 10 años que estamos en el Evangelio, congregándonos en la misma congregación y estamos peleando para que las cosas nos salgan, y viene otro que hace 2 meses que está y las cosas le funcionan. Y decir, este hizo un pacto con el diablo. No hay otra forma de que las cosas le vayan bien. Entonces empezamos a cuestionar. No decimos por ahí que hizo un pacto con el diablo, ¿no? Pero empezamos a dudar de qué es lo que está haciendo. Si orará como dice que ora, si las cosas le salen como dice que le están saliendo. Entonces de repente tratamos por ahí quiero pensar que sin mala intención, pero desacreditamos a la persona que está siendo bendecida porque está haciendo una ofrenda correcta y Dios la está mirando. Y sabe que ese es el espíritu de Caín. Eso es lo que le pasó a Caín. Caín y Abel ofrecieron una ofrenda a cada uno. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel fue una ofrenda correcta. Otro día vamos a hablar de eso, pero fue una ofrenda correcta. Entonces, cuando Caín vio que Abel había obtenido el agrado de Dios, lo empezó a mirar mal. Empezó a tenerle bronca. Y sabe que antes de matar a su hermano, Dios le da una oportunidad, le dice, tenés todo delante tuyo, ahora lo podés hacer bien. Tu ofrenda no fue correcta, la de él sí, pero tenés la oportunidad de hacerlo bien. Y esa oportunidad de Caín la usó para matar a su hermano. Y sabe que muchas veces ha pasado en la iglesia que vemos crecer a otro hermano y como nosotros no hemos crecido, tratamos de matarlo, tratamos de desacreditarlo, tratamos de decir, bueno, no debe ser tan así. Porque eso... Una frase que siempre detesté en la iglesia, y les confieso en esta hora para ser libre, pero una frase que siempre detesté es cuando veían que alguien estaba bien con todas las pilas, decían, déjalo, está en el primer amor. Lo detestaba. Porque decían, no, tiene todas las pilas porque está en el primer amor. Como que solamente se puede amar al Señor los primeros días y después cuando ya te acostumbras, Dios no vale tanto. Horrible frase con las que terminábamos destruyendo a las personas que se rendían al Señor. Porque estaban haciendo lo que yo no estaba haciendo, lo que nosotros no hacíamos. Entonces veíamos que el otro estaba bien y que crecía y que subía y que subía. Ya se va a caer, ya se le va a pasar. Y terminábamos mirando con desagrado nosotros la ofrenda que Dios había mirado con agrado. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque el sacrificio que a Dios le agrada, cuando lo hace otra persona, el sacrificio de esa otra persona expone lo que está en mi corazón. Expone mi vida. El sacrificio en el altar correcto expone lo que está mal. Cuando yo veo que otra persona está haciendo un sacrificio correcto delante del Señor, va a exponer
lo que está en el corazón incorrecto y lo que se está ofreciendo en el altar equivocado. Entonces, nuestra ofrenda, y fíjese que cuando digo ofrenda no estoy hablando de plata, estoy hablando de la vida. Porque lo que nosotros ponemos en el alfolí es una mínima parte de lo que es nuestra ofrenda al Señor. Ofrenda no tiene que ver con dinero, ofrenda tiene que ver con vida. Tiene que ver con adoración. Es un altar de adoración. Cuando yo pongo acá, estoy adorando al Señor. Cuando yo estoy levantando mis manos y rindiéndole mi vida al Señor, estoy adorando al Señor y estoy ofreciendo mi ofrenda. Una ofrenda no tiene que ver con la cantidad de plata que una persona ponga acá adentro, tiene que ver con la cantidad de vida que le ofrezca al Señor. Tiene que ver con la cantidad del corazón que le ofrezca al Señor. Si mi corazón no se satisface cuando estoy ofrendándole al Señor, eso no es una ofrenda. Porque si me pone más feliz hacer cosas para mí, que no está mal hacer cosas para mí, pero me termina molestando lo que tengo que hacer para el Señor, porque me estás quitando el tiempo, porque tengo que poner plata, porque tengo que dejar de disfrutar mi domingo, y me termina siendo más tedioso lo que yo hago para el Señor, mi corazón no es del Señor. Y mi ofrenda al Señor no la recibe. Estoy ofreciendo mi ofrenda en un lugar equivocado. ¿Está mal que podamos comprarnos cosas para nosotros, disfrutar tiempo para nosotros? No, está perfecto, hermano. Está bárbaro. El asunto es en dónde está mi corazón, qué es lo que tiene prioridad en mi vida. Porque cuando yo aprendo a darle mi prioridad al Señor, el Señor se encarga de todo lo demás. Por eso dice 2 de Corintios 9:7, dice que cada uno dé, si bien acá está hablando de dinero, pero habla de la vida entera también, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces a veces venimos con toda la mala onda. Dios no recibe eso. Entonces, si no le querés dar al Señor, no le des porque Dios no lo va a recibir. En todas las cosas, no solamente en lo que es dinero, en lo que es tu vida. Si vos vas a venir a servir al Señor de mala gana, no lo hagas porque Dios no lo va a recibir, porque Él ama al dador alegre. Dice que nadie haga algo por obligación, porque Dios quiere que vos lo hagas por amor. Por eso ningún pastor te puede obligar a hacer nada. Ni siquiera te puedo obligar a que vengas a las reuniones, porque no soy dueño de tu vida. Usted no me va a ver mañana lunes golpeándole la puerta a todos los que faltaron hoy para ver por qué faltaron al culto. Porque cada uno tomó la decisión de no venir. Y ustedes tomaron la decisión de venir. No hablo de los que están enfermos, de los que están pasando por alguna situación, sino de las personas que dijeron, bueno, hoy no tengo ganas, me quedo en casa. Entonces yo no voy a ir el lunes. Hermano, ¿por qué faltaste al culto? Mirá si Cristo venía, no voy a ir a hacer eso. Porque yo tengo que entregar mi vida voluntariamente al Señor. No porque alguien me obliga. No está mal que te alegres cuando te vayas a comprar cosas. Lo que está mal es que pretendas darle al Señor como si fuese una molestia. Como decía hoy, el altar de adoración no es este lugar. Este lugar puede representar un altar cuando decimos, bueno, vamos a hacer un altar de adoración en este lugar y nos vamos a rendir delante de Él. Pero no es que esto signifique altar. El altar de adoración puede estar en tu casa, cuando te reunís a adorar al Señor, o cuando te encerrás en tu cuarto y vas a adorar al Señor, estás haciendo un altar de adoración. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, esa conversación que tuvo en el capítulo 4 de Juan, dice, nuestros padres adoraron en este monte, le decía a la mujer, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar a donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Nuestra adoración es en espíritu, en el lugar a donde estemos.
Nuestra ofrenda al Señor es en espíritu y en el lugar a donde nosotros nos movamos. Nuestra vida es adoración en el lugar a donde nosotros estemos. El asunto es qué lugar ocupa el Señor en nuestro corazón. Plantéatelo de esta manera. Cuando tenés que hacer algo para vos o para cualquier otra persona, ¿cómo lo haces? Y cuando tenés que hacerlo para el Señor, ¿cómo lo haces? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué es lo que pasa por tu corazón? Si te genera molestia lo que tenés que hacer para el Señor, porque se roba tu tiempo, porque se roba tus ganas, porque se roba tus recursos, porque lo que sea que pienses, tu altar no está en el Señor. La ofrenda que estás entregando no está en el altar del Señor. Y lo que te voy a decir, y que por ahí va a sonar feo, es que no te va a dar fruto. No va a resultar. Va a ser una ofrenda que no traiga nada. Porque el único que recibe ofrenda y que te lo puede devolver y que puede resucitar es el Señor. El sacrificio perfecto en el mejor altar fue el que hizo Jesucristo. Y resucitó y con Él nos trajo vida a todos nosotros. Pero Él no renegó porque tenía que morir en la cruz. Sí se asustó. Sí en un momento tuvo temor. Y lo mostró en Getsemaní. Pero no se quejó de lo que tenía que hacer. No se quejó de haber tenido que venir a la tierra a vivir como hombre. No se quejó, sino que rindió su vida, su tiempo. Él en el cielo no tenía necesidad de estar 40 días en el desierto sin comer, sin tomar nada y encima para que el diablo lo esté esperando después. No tenía la necesidad de pasar por tantas cosas, por tantos padecimientos. Pero dice la Biblia que por cuanto padeció, aprendió obediencia para traer salvación a todos los que le obedecen. El infierno nos quiere con una mentalidad de esclavos. Pero vamos a dejar esa mentalidad de esclavos, vamos a dejar esa esclavitud por una mentalidad de adoradores, primeramente, porque lo primero que tenemos que aprender es adorar al Señor. Porque la adoración solo la pueden entregar los que han muerto para el Señor, los que han entregado su vida. Por eso decía al principio que lo que viene al altar de adoración es lo que está muerto. Lo que se sube al altar muere ahí. Pero el Señor es el que trae vida, el único que puede traer vida. Pero también tenemos que tener una mentalidad de conquista, porque dice la Biblia que Él nos hizo más que vencedores. Israel estaba acostumbrado a conseguir todas las cosas por sus fuerzas, con su esfuerzo. Se habían quedado con la mentalidad de que me tengo que romper el lomo para que las cosas se consigan. Y esa no es la mentalidad que nos da Cristo. La mentalidad de Cristo es que somos más que vencedores y que buscando su reino y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Tendremos que trabajar, seguramente tendremos que trabajar, pero no vamos a sacar cuenta con lo que tenemos, sino que el Señor va a bendecirnos con lo que nos hace falta. Por eso dice Zacarías 4:6 que no es ni por el poder ni por la fuerza, sino por su espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Para que todo esto funcione, hay algo que vas a tener que hacer en el camino del Señor, y es dejarte corregir, dejarte enseñar, dejarte discipular. Sabe que mucha gente se va de las congregaciones porque los corrigen, porque piensan que los quieren apagar, que no los quieren dejar crecer. Y pasa en algunos lugares, lamentablemente pasa. Pero usted póngase a pensar, los que son padres, por lo menos, o que han visto a otros niños cuando los padres no los corrigen, ¿cómo son esos niños que no son corregidos? Podemos decir que mostramos amor en nuestros hijos cuando los corregimos, porque queremos que tengan una vida bien. Queremos que tomen decisiones correctas, que sean personas de bien, que sepan cómo enfrentarse a la vida y que la gente los aprecie también, porque si son unos malcriados que hacen lo que quieren, unos caprichosos, poca gente los va a querer, ¿verdad? Entonces, mis amados,
Si te tenemos que corregir en algún momento es porque queremos que seas una persona de bien y que puedas alcanzar el propósito de Dios. Sabe que para que el Evangelio funcione, hay una cosa que tiene que pasar en nuestras vidas y es que maduremos. Como hijos de Dios, que podamos madurar, entender que cada uno tiene su posición, entender que cada persona fue creada por Dios por algo y estamos para caminar juntos. Somos parte del mismo cuerpo. Somos parte de la iglesia de Cristo. Entonces, si yo veo que mi hermano está creciendo rápido y a mí todavía me está costando, voy a darle gloria a Dios por la vida de mi hermano, y a lo sumo me paro al lado de mi hermano a ver qué es lo que está haciendo que yo no. Sabe que cuando usted quiere tener una vida exitosa, se tiene que juntar con los exitosos para saber qué es lo que están haciendo. Si usted está en la escuela y tiene problemas con una materia, se tiene que juntar con la persona que le va bien con esa materia para ver qué es lo que está haciendo. Si usted quiere tener un matrimonio exitoso, se tiene que juntar con gente que tiene su matrimonio bien para ver qué es lo que está haciendo. Si tiene problemas con sus hijos, con la crianza de sus hijos, tiene que juntarse con aquel que sus hijos son un ejemplo para ver qué es lo que está haciendo. No decir y mirarlos con envidia o desacreditar lo que están haciendo. Porque a veces decimos, porque él no sabe la vida que yo tuve. Y no sabe la vida que vos tuviste, pero tomó otras decisiones. Entonces quizás te pueda ayudar a que tomes las decisiones correctas y que puedas revertir lo que hiciste mal. Esa es la mentalidad de cuerpo. Que podamos entender que mi hermano me va a dar una mano y no que me va a pisar la cabeza. Y tampoco voy a mirar a mi hermano con desagrado cuando está creciendo más que yo, aunque vino después que yo. Porque hay algo que está haciendo y que a Dios le está agradando. Enojate con el Señor en todo caso. Miramos lo que hacen las personas y queremos agarrarnos con las personas, y es Dios el que hace todo. Amén. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo que tenés que quedarte con este mensaje, porque el asunto con cada mensaje de domingo es qué es lo que hago yo esta semana con lo que escuché. No es que me voy a casa y digo, che, qué linda la reunión, sino que digo, ok, Dios me habló de esto, ¿qué hago con esto que Dios me habló? Que ofrece tu vida en el altar correcto. ¿Qué es lo que Dios quiere de vos? Y ofrece tu vida en el altar correcto. ¿Cómo estás llevando a cabo lo que Dios quiere con vos? Sabe que todos tenemos un propósito de parte de Dios. Que no tengamos más esa mentalidad de esclavos. No tengamos más esa mentalidad de que tengo que hacer todo con mi fuerza. Tenemos un Dios maravilloso, bueno, que mandó a su Hijo a morir por nosotros, que dio todo por nosotros y que va a seguir dando todo por nosotros. Que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Que nos ama, nos quiere responder, nos quiere atender. Quiere que estemos bien. Ese es el Dios que tenemos. Pero tenemos que rendir nuestra vida delante de Él para que la ofrenda de nuestra vida pueda dar el fruto que tiene que dar. Somos más que vencedores, pero no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Ponete de pie en esta tarde.